Buenas tardes a todos y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado, que nos van a seguir en los próximos minutos y luego también, desde luego, a ABOT por apoyarnos y poder sacar adelante este webinar online que hemos titulado dentro de la campaña Implicados. Con un 2, influencers con diabetes tipo 1, ¿cuáles son sus experiencias? Y lógicamente para hablar de las experiencias de los influencers contamos con 3 expertos, 3 personas con diabetes tipo 1, con una larga trayectoria no solamente en la patología sino también en las redes sociales. Y bueno, pues aquí están con nosotros Dani Hans, bueno, paciente con diabetes tipo 1, como he dicho antes también, experto en nutrición. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, Dani, por Gracias a aceptar la ustedes. invitación. Patricia Santos, que también está hoy con nosotros. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida, Hola. gracias. Seguro que también la conoceréis igual que a Dani, cuenta con un blog de Vive tu Diabetes. Y luego está con nosotros Elena Sereno, que hace mucho tiempo que no estaba con nosotros y agradecemos también que se sume. Bienvenida y gracias, Elena, que bueno, que a lo mejor la conocéis más como Eurequilla, seguro que sí. A Muy vosotros. bien, pues nada, dicho esto, vamos a comenzar. Sí que es verdad que nos gustaría que fuera muy participativo. Vamos a lanzar una serie de preguntas ahora mismo, pero luego al final pues es importante también la gente que nos está siguiendo, que comente en todo momento, que lance las preguntas. En el chat lo puede hacer perfectamente y luego también hemos publicado, si no lo hemos hecho ahora lo haremos en breve, el link a la campaña de Implicados, ¿no? De lo que se trata, sobre todo, Patricia, en esta campaña es de romper barreras. Y aquí, bueno, un poco por contextualizar y conocer tu experiencia, ¿no? ¿Cómo fue tu debut en diabetes? ¿Vale? Y sobre todo esto, lo que estábamos comentando, si tú sí que te encontraste esas barreras y, lógicamente, ahora como lo hemos visto, ¿cómo rompiste con ellas? Bueno, pues es buena pregunta, ¿no? Porque además hay algo curioso y es que a mí me diagnosticaron diabetes cuando tenía 7 años, en 1998, y hay algo curioso que es que hay muchas de las cosas que me pasaron a mí que se continúan ahora. Algunas de esas barreras, ¿no? Por ejemplo, la educación diabetológica. Pero bueno, por contaros un poquito, cuando a mí me diagnostican diabetes, tuve los síntomas típicos que tiene cualquier persona en el diagnóstico: polidipsia, polifagia y poliuria, es decir, mucho pipí, mucha sed y Ajá. mucho hambre. Pero al tener 7 años y estar en verano, mi madre pensaba pues que eran los típicos síntomas de un estirón. Yo nunca me hacía pis en la cama y esa noche me hice pis y al día siguiente no quise desayunar. Y entonces mi madre se alertó un poco, veníamos de una barbacoa y dijo: Patricia, han pachado porque es una niña muy comilona y vamos a ir al pediatra. Con la suerte, aunque suene raro decir en el diagnóstico la palabra suerte, pero tuve mucha suerte porque la doctora que ese día tenía que estar no estaba y en su lugar había una sustituta. Y esa sustituta tenía un niño que tenía diabetes. Su hijo tenía Ajá. diabetes. Entonces, en cuanto le confirmó los síntomas mi madre y le contó un poquito la historia, las alertas de ella, las alarmas de ella saltaron. Es más, yo recuerdo perfectamente ese momento de estar en la sala de espera y decir: venga un momento, Patricia, y sentarme en una camilla, ¿no? Coger un glucómetro y medirme la glucosa, ver un número, medirme otra vez y decirme: sal fuera que tengo que hablar con mamá. Y fue un poco de película porque cuando le dicen: oye, hay que ir al hospital Puerta del Mar, en Cádiz, porque yo soy de Cádiz, por el camino mi madre iba llorando, iba muy rápido y la policía nos paró. Nos paró la policía, nos preguntó qué pasaba, mi madre le dijo que íbamos al hospital y nos escoltaron hasta el hospital. Llegamos al hospital y estuvimos un mes ingresados en la planta de pediatría formándonos. Como barreras, la verdad que la barrera era la información, ¿no? Es decir, Internet no existía prácticamente, no había prácticamente formación, eran los libros, los médicos tampoco tienen tantísima formación como tienen ahora. Es decir, había médicos especializados, por supuesto, pero no era la cantidad de información y de fuentes de información que podemos consultar ahora, ¿no? Entonces, después de estar un mes allí, pues salimos muy formados, pero nos volvimos autodidactas. Bueno, en mi caso, mi madre. Eso, en cierto modo, ¿me seguís viendo? Sí, 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 Vale, que es que me había perfecto. saltado como Ha la sido, pantalla pero gris. un segundo Vale. solo. En ese momento, la verdad que fue un shock para toda la familia y claro, cuando tú ibas comentando entre la gente, nadie conocía la diabetes era
una enfermedad de personas mayores, donde pasaban cosas horribles y claro, tenías que enfrentarte a esos comentarios como niño y como adulto, porque la gente filtraba muy poco. Esa yo creo que también fue una barrera a nivel psicológico. Es decir, y digo barrera o momento perjudicial porque, claro, tú dices, ¿a qué me voy a enfrentar? ¿No? Y creo que esas barreras de falta de educación, de falta de información, de juicios de valor a diestro y siniestro, son cosas que se siguen manteniendo después de 24 años. Es decir, las personas cuando se diagnostican salen del hospital y se enfrentan a una realidad en la que, y en un adulto menos, una semana como mucho no es suficiente para aprender a manejar una patología más de 1.800 horas que tiene un año, ¿no? Entonces, esa es la principal para mí. En segundo lugar, la estigmatización del paciente, en el caso de la tipo 1, comparándola con otros tipos de diabetes cuando no hay información, o en el caso de la tipo 2, culpando al paciente. Yo creo que esos son barreras o problemas que teníamos y que seguimos teniendo y que tenemos que trabajar. Fenomenal, Patricia. Bueno, tanto Dani como Elena podéis intervenir, aportar todo lo que y contar vuestra experiencia, desde luego, pero sí que es verdad que ha comentado algo Patricia muy bueno, ¿no? Esa barrera que había, pero bueno, que era más que positiva, es que era lo que había, no había tanta información como había ahora. Y sí que es verdad, Elena, gracias a vuestra participación, Patricia, Dani, también en las redes sociales, ahora sí que se pueden compartir más mensajes, más información. Pero lógicamente también es como una experiencia que ha contado Patricia, muy suya y no todo el mundo. Entiendo a lo mejor que decida dar el paso. ¿Tú cómo en tu caso decidiste, ¿no? Oye, voy a dar el paso, voy a contar mi experiencia en las redes sociales, también saber un poco por qué lo hiciste, si puedes compartirlo con nosotros y luego ver, oye, pues qué tipo de mensajes son los que tratas de difundir? En mi caso fue porque me animaron mi pareja y mis amigos. Yo debuté con 17 años recién cumplidos y estuve muy sola durante 14 o 15 años, completamente sola, porque no había acceso a redes sociales, no había comunidad como la que hay ahora y sí que me apunté a la Asociación de Diabetes desde el primer momento, pero no sentí el acompañamiento que tenemos a día de hoy gracias a las redes sociales, esa red de apoyo a la que tú recurres, ¿no? Para desahogarte más que otra cosa, aparte de encontrar información, para desahogarte y compartir tu día a día y sentir que otras personas viven lo mismo que tú. Yo pasé por una hipoglucemia grave que estuvo a punto de costarme la vida y eso supuso un antes y un después para mí porque yo no recibí educación diabetológica, vivía en completa oscuridad. No sabía contar raciones, estuve comiendo a ojo, pues eso, los primeros 14-15 años de mi vida, con todo lo que ello supone, porque yo pues hacía vida normal, salía, viajaba, fui a la universidad, estudiaba y todo a ojo, sin saber cómo ajustar la insulina, qué hacer con la alimentación. Bueno, pues no tenía acceso a esa educación. En parte me siento culpable, entre comillas, de no haberme formado, porque ya con cierta edad puedes acceder a esa formación a base de libros y de talleres y quizá hice pocos. A través de la asociación podía haber hecho más, pero sí que me sentí abandonada completamente por mi equipo sanitario. Yo me veían que me iba defendiendo, que las glucemias iban bien. Antes no disponíamos de tecnología, entonces se daba por hecho que yo llevaba bien la diabetes, pero no es como ahora que tienes gráficas y se va viendo la evolución 24 horas al día, ¿no? Cada 5 minutos. Entonces, bueno, cuando yo iba a consulta 1 o 2 veces al año, no iba más, pues la hemoglobina estaba bien, todo iba bien y seguía así. Entonces, bueno, pues en redes sociales empecé a compartir mi día a día, lo que yo hacía. Sí que encontré mucho apoyo, esto te va a ir bien, esto te va a ir peor, esto que comes a lo mejor deberías combinarlo de otra manera y gracias a eso pues fui creciendo en la comunidad y sobre todo normalizar. Para mí es súper importante compartir con naturalidad mi día a día. Yo no me considero ejemplo de nada, siempre lo digo, no me considero tampoco influencer, soy una persona normal como cualquier otra y lo que quiero es derribar mitos. Siempre intento que se vea que nosotros somos personas que tienen un páncreas que no segrega insulina y no la tenemos que poner de forma externa y que todos deberíamos llevar una vida saludable.
Magnífico, Elena. Tanto a ti como a Patricia os agradezco, ¿no? Tanta franqueza, tanta cercanía para que la gente, si no os conoce tanto, que os conozca más un poco cómo fue y también esa experiencia que comentas de que quizás a lo mejor es un sentimiento compartido, ¿no? De estar abandonado, solo, de cierta manera, ¿no? Que a lo mejor con las redes sociales pues sí que vistes que había más gente en tu caso y que tú también podías ayudar, ¿no? A esas personas que a lo mejor lo estaban pasando como en tu fase inicial. Elena, Dani, han comentado Patricia y Elena dos elementos muy importantes, ¿no? Es el componente de la información de las redes sociales. Lógicamente tú también tendrás una experiencia, una trayectoria, pero ¿cómo cambió si lo hizo de cuando, pues por ejemplo, también lo ha comentado, ¿no? Elena, de cuando, bueno, pues no existían esas redes sociales y decides dar el salto y compartir tu día a día bueno, pues pues en internet, en en lo que iba surgiendo. Bueno, ahora tenemos muchas, pero en aquel entonces, ¿cómo cambió si lo hizo? Pues, bueno, primero decir que es un placer escuchar a las compañeras porque me quedo siempre, siempre me quedo embobado. Y bueno, yo más que nada, pues buscaba lo que era experiencia, porque tal como yo debuté también con 6 años, era en el año 88, y en contra de aquello que opinaban por entonces, o por lo menos, al menos el endocrino que yo tenía, que era no practicar deporte, pues mis padres sí. Entonces, sí me inscribieron a una escuela de atletismo y era el único chico pues, que tenía diabetes. Y entonces, yo cada vez que iba a una carrera, por entonces, que no había ni estas redes sociales, ni había apenas información, y menos en actividad física, pues estaba loco por encontrar una persona con diabetes para compartir experiencias y demás. Entonces, que a mí creo que las redes sociales me han dado muchísimo, pero por el hecho de yo publicar, y a mí me encanta que por privado me escribieran y digo, ostras, yo he aprendido una barbaridad. Y es un acceso tan, entre comillas, fácil. Es cierto que hay que tener en cuenta dónde te metes, pero, por ejemplo, aquí hay dos buenos ejemplos que yo aprendo muchísimo. Yo sigo aprendiendo a día de hoy, que yo llevo ya 30 y pico años, que ya no sé, no quiero decir ya ni la edad, pero sigo aprendiendo a día de hoy de cada detalle que puedo ir mejorando en mi día a día. Y eso me lo da a mí las redes sociales. Y es verdad que hay que tener mucho cuidado con lo que se publica y especificar muy bien y, oye, y no me gusta irme a los extremos y sobre todo me contar experiencias personales, pero que puede que no le pase a otras personas, pero sí es cierto de que se van a sentir identificadas y te ayuda a no sentirte solo, tienes empatía. Y bueno, prácticamente creo que he sido yo el beneficiario. En vez de yo transmitir y aportar, yo aporto al fin y al cabo experiencias y bueno, y algunas anotaciones, pero he sido yo el que he recibido de los demás. Sí, lo que comentas también algo muy importante, y no sé si también Elena o Patricia lo han comentado, ¿no? De que al final esto es una carrera de fondo que vas aprendiendo algo nuevo cada día, o sea que, y con el tema también, Elena, que ha comentado, ¿no? De las nuevas tecnologías, cada día es una revolución. Volviendo ya después de contextualizar y volviendo con Patricia, has comentado también algo muy importante, ¿no? Que cuando en tu época, pero bueno, una época de hace nada, eres una niña, también, y Dani también, Gracias, a ti también te Mercedes. lo digo, ¿eh? Bueno, y Elena porque El no ha hecho pelo no dice referencia lo a la mismo, edad, pero ¿eh? bueno. Yo no digo la mía. Has comentado lo del tema de esa, claro, que te asociaban con una patología de gente mayor, asociándolo a tipo 2, claro, mayoritariamente, ¿no? Pero, por ejemplo, tú cuando trasladas esos mensajes, escribes en tu blog, ¿tú piensas que luego también harás un rastreo, un seguimiento de lo que hay? ¿Tú piensas que difieren mucho los mensajes que tú compartes de los que se comparten los blogueros o la gente con diabetes tipo 2 que se mueve en las redes sociales, que son menos? Y con esta campaña a ver si les dais un tirón de orejas y les animáis a que se Pues unan. ¿Tú mira, crees que cambia o difieren?
enlazando con lo último que has dicho, es curioso, ¿no? Porque la diabetes tipo 1 es minoritaria comparada con la tipo 2. Sin embargo, en la comunidad online, los tipo 1 somos muchísimo más activos que los tipo 2 Sí. y es algo bastante curioso, ¿no? Porque además la tipo 2 no siempre se desarrolla en personas muy, muy mayores, sino que también hay gente que es joven y tiene diabetes tipo 2, con lo cual hay campo para seguir trabajando y que las personas que tienen tipo 2 se puedan unir y participar. Respondiendo a tu primera pregunta, si veo que hay diferencia en los mensajes, creo que sí y creo que no. Es decir, creo que hay matices. Es decir, al final una persona con diabetes tipo 2 en su mayoría tiene un tratamiento oral, con lo cual la gestión de la diabetes pues no requiere pues a lo mejor tantas decisiones como si el tratamiento es con insulina, ¿no? Entonces, es cierto que en esa parte del tratamiento puede haber discrepancias. Sin embargo, hay una parte que es totalmente común y más se ve ahora, como es el acceso al tratamiento que mejor se adapta a cada persona, el acceso a la tecnología, porque también los pacientes tipo 2 pues, tienen esas necesidades, o por ejemplo, ¿por qué no la nutrición? Es decir, la parte de nutrición de ejercicio son palancas y mensajes que son necesarios tanto para cualquier tipo de diabetes, es decir, sin ponerle apellidos, cualquier tipo de diabetes requiere de ese tipo de mensajes, ¿no? Entonces, en la parte más formativa yo creo que estamos bastante alineados, aunque haya poca presencia, las personas que se están uniendo a la comunidad sí que van por esa línea y yo hay veces que consumo contenido de personas que tienen tipo 2 porque me resultan interesantes también a mí. Es decir, creo que hay mucho común, yo creo que viene del nombre que nos une, ¿no? Que es la diabetes, y después están los matices. Ahí está la importancia de que se unan, ¿no? Porque hay un nicho de personas que viven con la patología que quizás no se ven tan representadas como podrían estarlo. En cuanto a puntos para mí importantes también, yo creo que al final cuando hablamos de diabetes debemos de olvidarnos de los apellidos y hacer piñas juntos. Es decir, yo creo que lo que no hay que hacer es separarnos en redes sociales. Unidos somos más fuertes, esta frase no es mía y es una realidad. Es decir, si yo colaboro con una persona que tiene tipo 2 y un tipo 2 colabora conmigo, seguramente nuestro mensaje llegue mucho más lejos que si trabajamos por separado. Y creo que este webinar, el nombre que tiene mucho sentido, ¿no? Implicados. Con ese 2 y nosotros que somos tipo 1, pues justamente puede ser la punta de lanza para empezar ese camino. Fenomenal, yo creo que es verdad, eso es lo que dices, oye, nos engloba a todos, déjate de apellidos y nos centramos más en el nombre. Pero Elena, también, ¿tú crees que hay temas que pueden interesar, aparte de lo que quizás a lo mejor se difieren de lo que se publica, por lo que tú ves, pueden interesar más a tipo 1, tipo 2? Por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías, ¿tú crees que puede estar al mismo alcance o tiene el mismo alcance para las personas que tienen a lo mejor diabetes tipo 2? Bueno, ahora con el tema de las nuevas tecnologías que se ha puesto de moda, pues a lo mejor es algo que más interesa, pero no quita para que quizás tú me digas, oye, pues el tipo 2 también es un tema que interesa mucho. ¿Tú has notado algo en ese sentido, alguna diferencia? A ver, las personas que hemos crecido con las tecnologías estamos mucho más familiarizadas, para nosotros es mucho más fácil porque el mundo cada vez avanza más rápido mantenernos al tanto de ellas, pero a las personas que tienen diabetes tipo 2, sobre todo de edad más avanzada, que no están tan familiarizadas y que además no se les da acceso porque no disponen del mismo material que nosotros, les puede interesar, pero a veces ni siquiera saben que existe. O sea, nosotros a lo mejor los que tenemos diabetes tipo 1 tenemos acceso a sensores, a bombas de insulina, a plumas que van continuamente cambiando, mejoran sus efectos de acción y tenemos que estar continuamente aprendiendo. Eso no quita para que haya personas que, aunque tengan diabetes tipo 2, que tengan un tratamiento farmacológico que no sea insulinización, sí que quieran aprender sobre tecnología. Y creo que lo que tenemos todos en común es que queremos tener salud y queremos tener calidad de vida. Entonces, si no se previene antes de que lleguen esas complicaciones, al final vamos a acabar todos en el mismo saco. Creo que desde el primer momento todos deberíamos tener acceso a la formación. Otra cosa es si la necesitamos o no, o en función de la edad o en función de qué necesidades tengamos, si llevamos bombas, si llevamos plumas, si tomamos medicación, la vayamos a usar o no. Pero yo creo que el conocimiento es poder y cuanto más conocimiento tengamos, mejor. Da igual, es lo que ha dicho Patricia, que tengamos diabetes tipo 1 o 2. Todos tenemos diabetes, ¿no? Los que pertenecemos a la comunidad. Y para mí siempre ha sido importante el conocimiento. Creo que una persona que se forma y que tiene conocimiento se empodera y a la larga, si lo necesita, ya va a estar formada. Y prevenir es básico.
Ujú. Tenéis razón, yo creo que incluso tenía alguna pregunta así como preparada, tipo 1, tipo 2, creo que ya la voy a quitar y hago me refiero a la diabetes en general, vamos, os compro el mensaje totalmente. Y sí que es verdad, Dani, que tenía la siguiente cuestión, un poco lo que ha comentado Elena, ¿no? El tema de la información es poder. Mucha gente a lo mejor no está a su alcance y sí que, pues bueno, acude a gente como vosotros, referente, lo hemos estado hablando antes encerrado, ¿no? Antes de empezar y que tienes un montón de preguntas y que, bueno, que eso es un trabajo el darles respuesta. ¿Qué tipo de preguntas te hace la gente? ¿Tipo 1, tipo 2? Y sobre todo, quizás a lo mejor el lenguaje que utilizas pues debe ser en función un poco también de, no del tipo 1, tipo 2, sino a lo mejor si es más nativo de redes sociales o es nuevo. ¿Cómo llegas a ellos, Dani? Bueno, en cuestión a las preguntas, sí son como suelen ser siempre particularizadas por privado, pero sí es verdad que al principio era prácticamente casi todo relacionado con la actividad física porque era de lo que más publicaba y ahora pues también con temas de nutrición. Sí es cierto que hay muchísimo que lo que me sigue llamando la atención es personas que debutan. Que personas debutan que no siguen sin tener formación en los centros o no le dan la... De hecho, yo sé que ya suelo hacer unas encuestas que no tienen a lo mejor representatividad, o sea, no tienen una veracidad a lo mejor a nivel, pero siempre me contestan en torno a 300, 400 personas y las suelo hacer cada año porque para yo prepararme mis ponencias o lo que sea, y todas coinciden en un 85-90% en que la formación no es adecuada. Entonces o no la reciben o no saben dónde acudir y entonces me llama mucho la atención ese tema porque te hacen cuestiones que tú por redes sociales puedes ayudar hasta un cierto punto donde no te metas en temas sanitarios. Una vez que entra en temas sanitarios tienes que derivar a su endocrino o médico de atención primaria, según corresponda. Pero es que es muchísima hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que llevamos años hablando de pilar básico, actividad física, y no se dan que sí, que ahora ha salido un dossier, que está muy bien, que no digo que no, pero que al fin y al cabo hay que darle una formación más... Yo sé que es complicado, que esto no es tan sencillo como decirlo aquí, pero si hay tanta demanda habrá que buscar una fórmula. De alguna manera tiene que haber que esas personas reciban de una manera sencilla y clara, que ya después ellos seguirán su camino, pero unas bases de decir, mira, esto si lo sigues te va a bajar, esto va a subir, o tómate esto cada X, o que yo sé que esto es muy complejo, esto no, ojalá fuera tan sencillo, no estaríamos hablando precisamente de esto, pero muchísimas preguntas sobre todo de debut de personas con diabetes que no tienen un asesoramiento. Y por un lado me da pena porque está en la situación que, como ha dicho Patricia, estaba yo hace 30 años y parece que no ha evolucionado por lo menos en la misma proporción que sí ha evolucionado las tecnologías. O, no sé, yo veo ahí bastante carencia. Y A a mí me Patricia gustaría quería añadir comentar. Sí, una cosa, porque es adelante. que me parece muy interesante lo que ha dicho Dani. Y es que yo entiendo perfectamente lo que ha dicho y además que quiero recalcarlo, porque es verdad que hay muchísima información de calidad. Internet nos ha dado la posibilidad y una ventana maravillosa a que profesionales magníficos que trabajan por ejemplo, con vosotros, con la FEDE, generen contenido, pero un paciente que acaba de ser diagnosticado o que lleva poco tiempo o que, por ejemplo, como nosotros hemos tenido, creo que aquí todos, hemos tenido años en los que a lo mejor no nos hemos formado tanto como con la llegada de las redes sociales, a ti te dan ese manual y tú no sabes por dónde cogerlo. Es que no lo entiendes. De que me están hablando de que sube, de que baja, de que va. Yo lo que quiero saber es esto a mí cómo me sienta. O sea, a mí no me hables de lo que pasa en la estadística ni en el estudio de tal. A mí esto que me va a pasar. Entonces, eso requiere de una formación personalizada que quizá el sistema sanitario no es capaz y que los pacientes estamos supliendo con las redes sociales. Y nos estamos formando a través de las redes sociales y a través de las experiencias de otras personas sin entrar en ese punto de sobrepaso el límite del profesional sanitario. Pero es verdad que si no hubiese una comunidad azul en la que nos pudiésemos dar información, el paciente estaría totalmente solo como hace muchísimos años. ¿Qué pasa? Que tú ahora como paciente vas a la consulta y tú debates con tu médico. Tú antes ibas a la consulta y tu médico te soltaba la chapa y te ibas para tu casa diciendo, ¿he sido mala o he sido buena? ¿No? Porque
no podías aportar mucho más a la conversación. Ahora a ti te dicen y tú le dices, oye, que sé que ha salido esta insulina nueva, cuéntame de ella. Oye, me he planteado que necesito esta insulina porque me pasa lo mismo que a otra mucha gente que he podido ver, o hay esta información que me interesa que me la expliques para ver cómo me la explico. Sí, Sí. pero que comenta sí que se echaría de menos, ¿no? Por ejemplo, esa figura de ese padrino, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que te acompañara en los primeros momentos, ¿no? Porque Justo. claro, Sí, el andar solo a veces, o sea, el realizar el camino solo también es complicado. Sí, es sería un poco complicado. como la figura esta que pone, ¿no? Eh, haciendo la comparación, ¿no? De Alcohólicos Anónimos que tienen un padrino, por decirlo de alguna Sí, manera. sí, sí, Pues sí. una cosa así, bueno, es una figura, un mentor Sí. quizás a lo mejor. Y Patricia, aquí por ejemplo, lo que has comentado tú, ¿no? Esa labor de acompañamiento y demás, y que tendría que reforzarse de alguna manera, que quedan muchas cosas por hacer, pero bueno, de cierta manera estáis vosotros también un poco de altavoces para poderlo trasladar, exigirlo. En las redes sociales, ¿cuál es el papel que crees que juegan o que deberían jugar o el que están jugando las asociaciones de pacientes? Y ya que estamos aquí, ponemos las orejas, ¿vale? Y tomamos nota y de tanto de Elena como de Dani, por favor, cualquier recomendación bienvenida sea, para mejorar, ¿eh? Para mejorar. Pues mira, yo creo que las asociaciones han dado un cambio importante para bien desde hace años aquí, ¿no? Es decir, yo te hablo sinceramente, yo nunca he estado en una asociación hasta que fui mayor de edad, que me apunté yo, porque no me sentía totalmente cómoda, no sé, me sentía como más, como si fuese más un nicho, no sé, por lo menos mi percepción. Ahora lo que sí que veo es que las asociaciones se han convertido como en pequeñas comunidades reales, o sea, cara a cara, en la que tú puedes hablar con personas y compartir de manera mucho más abierta, dinámica, se mete más a los jóvenes, el joven tiene una representación más importante. Antes lo que yo notaba era como que estaban las 4 personas o los 4 padres de los 4 niños que habían fundado la asociación y los temas eran mucho más estancos. Creo que las asociaciones ahora mismo tienen un papel súper importante. Hay ejemplos maravillosos de asociaciones que informan, que forman, que hacen campamentos, que hacen charlas e incluso crean sus propios talleres y congresos para sus pacientes. Creo que esa es la labor que tienen que hacer. Es más, creo que ese mentor podría cumplirlo un poco las asociaciones. Por ejemplo, una asociación que esta charla que estamos haciendo nosotros, ¿no? Contar con alguno de nosotros o contar con un profesional sanitario que vaya y diga, oye, ha salido la nueva tabla de raciones, os la vamos a explicar para que lo entendáis. Es decir, los colorines, que sí, que viene escrito, pero ¿qué significan los colorines? ¿Qué significa el plato mediano? Esto después, ¿cómo me lo llevo yo a la calle sin necesidad de llevarme el peso, la mochila, las notas y 7 apuntes en carpetas? Es decir, un poco esa practicidad. Y yo creo que eso cada vez las asociaciones lo están cumpliendo más y están ayudando en esa transición o en ese gap, en ese hueco, ¿no? De información o de formación que teníamos y que están ayudando mucho, ¿no? Exacto, y esa formación, te la agradezco, Patricia, la sinceridad, también lo que has trasladado y ver esos puntos fuertes que tú identificas, ¿no? Para hoy el tema de campamentos, como muy bien has comentado, el tema de los talleres, y es un tú a tú con una persona real, ¿no? Esa interacción, pero sí que es verdad que cuando necesitas o buscas ese apoyo, Elena, en muchas ocasiones, y también de cierta manera ya lo habéis comentado, ¿no? Acudas a las redes sociales con las ventajas y también los peligros, ¿no? De, oye, hay mucho, muy bueno, pero, oye, también está la vertiente de negativa de que se puede publicar cualquier cosa, por desgracia, con pocas consecuencias, Elena. ¿Tú qué recomendarías a una persona que de entrada o lleva poco tiempo busca información en las redes sociales en general, pero sobre todo en específico sobre diabetes? ¿Qué ABC le dirías? Oye, pues ten en cuenta lo primero esto. A ver, para mí yo creo que hay 3 pilares fundamentales. Si tú llegas a una página web o a una cuenta y lees sobre el autor y ves que le respalda, que lo que dice tiene un rigor y es científico y que hay fuentes de información en las que se respalda, pues como la Federación Española de Diabetes, las asociaciones españolas de diabetes, eso te va a dar muchísima tranquilidad, sabes que lo que vas a leer ahí va a ser fiable. Un segundo pilar puede que sean pues,
que tengan un respaldo científico a lo mejor de laboratorios, que sepas que están investigando sobre algo concreto. Nosotros cada uno tenemos unas insulinas, sabemos que están hechas por unos laboratorios concretos. La información que se dé no me vale es la típica que se cuenta, ¿no? Beber leche con canela o que la canela baja la glucosa, ¿no? Que tenga eso, algún respaldo científico. Y una tercera puede que sea la que tiene que ver con los pacientes. A mí, por ejemplo, no me sirve de nada, lo digo siempre, que me den pautas de insulina. No me fío absolutamente nada. Y yo hace años que dejé de hacerlo, pensé que estaba ayudando y todo lo contrario. Cada persona con diabetes tiene unas necesidades completamente diferentes, porque tenemos edades diferentes, tenemos pesos diferentes, situaciones distintas, rutinas distintas, comemos diferente, hacemos o no deporte, somos más o menos sedentarios, no podemos dar pautas y se siguen dando pautas. Creo que es muy peligroso leer eso cuando tú no tienes un conocimiento suficiente como para darte cuenta de que a lo mejor yo para una manzana me pongo media unidad, estoy poniendo un ejemplo, y un bebé necesita 0,200 y un adulto que no se mueve nada a lo mejor necesita 3 unidades para esa manzana. Entonces las pautas es algo que cuando tú lo leas te tiene que rechinar un poco, tienes que pensar, lo hace con toda la buena intención del mundo, pero hay que contar experiencias y recalcar siempre es mi experiencia y es mi diabetes y cada uno somos expertos de nuestras diabetes, pero no de las de los demás. Al final los expertos son los médicos. Exacto, lo que comentas, ¿no? De que cada diabetes es distinta, incluso en cada persona, cada día también puede ser incluso diferente, entonces es una muy buena recomendación, ¿no? Esa individualización y algo que me ha gustado mucho, ¿no? Contar mi experiencia y que es la mía y que no puede ser comparable o equiparable a... Puede ser algo en lo que te puedas ver reflejado, ¿no? Pero no como un copia, ¿no? Dani, de todas maneras hemos visto ese gran valor que ha comentado también Patricia, ¿no? Del tú a tú, de las asociaciones, también lo que ha comentado, ¿no? Él en esa personalización, y esa personalización que tiene esos riesgos, pero también vemos, y por eso estamos aquí, ¿no? Y por eso vosotros también estáis en las redes sociales. ¿Cuál es el valor añadido que consideras que una persona con diabetes, cuando acude a las redes sociales, le puede aportar? Pues creo que cada persona, que si una persona va a empezar a publicar en redes sociales, por ejemplo, no se debe dejar llevar nunca por nadie, tiene que ser él mismo. No se vea influenciado porque, como ha dicho Elena, cada persona con diabetes es distinta y a veces te ve cargado de gráficas ideales, que me parece súper bien, o ahora que está de moda la dieta keto, que yo lo veo como una alternativa más, no la alternativa, o como está, cada persona necesita unas particularidades distintas. Entonces tú deberías mostrarte de la manera más real que eres. De esa es la forma que vas a poder recibir una ayuda más particularizada para ti, en lo que se puede ayudar también por redes sociales, al igual también lo que ha dicho Elena. Una persona que ya te está comentando demasiadas temas donde ya tiene que haber un endocrino de por medio o un médico de atención primaria, es que las redes sociales cuentas tu experiencia y hay que tener mucho cuidado con lo que se publica, porque hay personas que oye, pues por lo que hemos dicho antes o porque no tienen una información o lo que sea, pues se basan en lo que son, bueno, llamamos los posts que tú publicas de ciertas cosas y como publiques algo de que se va más de la cuenta y esa persona te puede buscar un problema para aquella persona, bueno, indirectamente para ti. Pero bueno, sobre todo que sean súper sinceros. No hay ni una diabetes más mala que otra, ni porque te pongan más insulina quiere decir que seas más diabético que el que se pone menos, sino que es que se requieren distintas circunstancias y ya está. Fenomenal. Dani, tomamos nota y yo creo que vamos a pasar también a la fase de una recomendación final antes de dar paso a las preguntas. Y para conseguir eso que ha dicho Patricia desde el principio, ¿no? Estar todos en el mismo saco y conseguir que diabetes tipo 2 también se anime mucho más a estar dentro de las redes sociales,
¿Cuál es la recomendación que les harías, Patricia, a esa gente que no, quizás ahora diabetes tipo 2 que os está siguiendo y oye, les ha picado el gusanillo y digo, quiero empezar, ¿por dónde empiezo? ¿Qué recomendación le darías tú como experta o como, bueno, pues para gente nueva que quiere entrar? Bueno, yo voy a hablar sobre todo desde, creo que es mi punto de vista de cómo hay que tomarse las cosas, ¿no? Es decir, cuando tú entras en redes sociales y dices, voy a crear un perfil, te pones la meta de, "Buah, voy a tener millones de seguidores". Es que esa no es la realidad, ¿vale? Entonces, claro, como tú dices, ¿qué voy a aportar yo para tener millones de seguidores? Es que no importa la cantidad de personas que te sigan, sino que las que te siguen les den un valor a tu contenido. Entonces, yo creo que ahí el punto es no ponerse objetivos de seguidores o objetivos de otro tipo. Es decir, tú vas a ir a contar tu experiencia teniendo en cuenta las premisas que ha dicho Dani y también Elena, que son muy importantes, es decir, el ser sincero, el ser transparente, el no abarcar campos que no te corresponden y derivar al especialista cuando corresponde, teniendo esas premisas en cuenta, tú puedes contar tu día a día, porque muchas veces no somos conscientes de que nuestra experiencia a veces aporta mucho, porque hay personas que están en el mismo punto que tú. Había el otro día un post, y quiero para hacer el símil, ¿no? Porque creo que a lo mejor nadie se lo plantea, ¿no? Cuando entra en redes sociales. Ángel Martín hace a veces, el periodista, hace a veces directos, nos dice uno del suicidio, hablando de, oye, para esas personas que ahora mismo en este mismo momento están pensando en suicidarse. Y claro, todo el mundo decía, ostras, que es verdad que a lo mejor ahora mismo hay una persona. Pues a lo mejor ahora mismo hay una persona planteándose, me voy a ir a dar un paseo y tengo un miedo atroz a pasear. Que tú compartas tu experiencia, cómo lo has hecho, cómo lo has superado, quizás a ti te parece insignificante y nimio, pero para otra persona es súper importante que tú le hayas contado eso. Con lo cual ese tiene que ser tu objetivo, el aportar tu granito de arena y no juzgarte ni presionarte a ti mismo pensando que lo que haces no tiene importancia, porque quizás tiene más de la que tú te crees. Y con eso yo creo que ya es motivo suficiente para abrirte un perfil y empezar a publicar. Pues nada, que tomen nota y vamos a ver si vemos alguna tendencia a partir de mañana. Ojalá que sí, Patricia. Elena, ¿qué recomendación les darías? Que yo creo que habéis lanzado ya muchísimos mensajes muy buenos, pero quizás a lo mejor uno que consideras que puede ser el primero de todos para iniciarse. No compararse. Me parece súper importante y lo estoy viendo mucho desde hace muy poquitos días con las gráficas. Yo sí soy de las que comparte gráficas muy buenas y es que es la realidad. Tengo mis días, pero tengo gráficas muy buenas y me estoy sintiendo atacada porque comparto todos los conocimientos que he adquirido los últimos años, todo el esfuerzo, y lo que hubo antes no lo puedo mostrar. Yo no puedo mostrar una realidad que no existe, muestro la que hay ahora. Y eso ha llevado muchas caídas y muchos días de sufrimiento y muchos miedos y muchas hipoglucemias, muchas hiperglucemias, pero esa es mi realidad. Entonces yo creo que las redes también te hacen compararte y hay que tener mucho cuidado. Cada uno tiene que saber de dónde viene, a dónde va, y no sabemos lo que hay en el futuro. Pero tienes que vivir el día a día levantándote con ganas de hacerlo lo mejor posible, pensando en ti, en hacerlo lo mejor que puedas con tus circunstancias. Muy buena también, lo apuntamos también, Elena. Dani, esa recomendación, yo estoy apuntándolas todas, ¿eh? Ahora hacemos un Pues pequeño resumen que me prácticamente han que lo han encantado. dejado casi todo, lo han dejado casi todo mal. Pero bueno, yo quizás también, independientemente, como ha dicho también Patri al principio, y bueno, y también muy bien Elena, que olvidarse de lo que es el número de seguidores y demás. Y cuando las redes sociales, una de las cosas que yo creo que por lo menos a mí me aporta muchísimo, es esa felicidad de cuando puedes contestar o puedes ayudar a una persona, aunque sea un pequeño granito de arena, que como también ha dicho Patri, ese granito de arena que tú crees que es la mejor para ellos, le ha solucionado un batacazo que todos los días estaban en el mismo, que todos los días que hiperglucemia aquí no sabían el por qué. Pues esa felicidad que tú recibes de una persona o de un nombre, aunque al final después también es un medio de conocer personas, que eso es otra también de lo que te ofrecen las redes sociales. Yo he conocido muchísimas personas gracias a las redes sociales. Y creo que esa felicidad es importante también, de cuando la recibes y te hace seguir el día a día ahí metido tecleando.
Magnífico, pues lo que ha comentado Patricia, ¿no? Lo de que todo aporta, desde luego. También lo que has comentado tú, que conoces a muchísima gente, también es importante, ¿no? Esa comunidad tan potente online. Azul Diabetes, y luego también lo que ha comentado Elena, no compararse, no tener por qué ser quien no es, ¿no? Yo creo que son ideas muy buenas, y yo creo que como un aliciente para que mañana o pasado den el paso. Vamos a dar paso también a alguna serie de preguntas que nos habían llegado también vía email, porque la gente ya sabía, bueno, pues que os ibais a unir, sois conocidos, o sea, yo no sé cuántos seguidores tendréis, Patricia, pero bueno, algunos seguidores ya están al tanto de cuando estáis en este tipo de eventos. Y hay una pregunta que te la lanzan a ti, y lo que querían saber es si difiere mucho el de escribir en las redes sociales o escribir en un blog como el que tú tienes, o si para ti es más fácil escribir en redes sociales o comunicarte a través de un blog. Pues mira, es muy buena pregunta. La verdad que yo a lo largo de los años he ido creando mis redes sociales. En la última, que no sé por qué me metí la última, la verdad, fue en Instagram. No pensaba que hubiese una comunidad azul en Instagram, es más, yo creo que soy de las últimas que me metí. Y sí que difiere, ¿eh? Es decir, yo creo que hay dos tipos de perfiles. Hay un perfil que es instantáneo, que yo creo que es Instagram, que busca más ver tu día a día, busca más conocer a la persona, el ver quién hay detrás, el que tú le hables cara a cara y le digas, hola, soy Patricia, tengo diabetes tipo 1, ¿no? Y estas son mis vivencias, y aparte te aporto otro contenido que puede ser más científico o formativo, pero también quieren esa parte personal en redes sociales, sobre todo Instagram o Facebook. Y después en el blog propiamente dicho, lo que la gente busca es esa enciclopedia online en la que pueda nutrirse de información. Y no quiero, por supuesto, comparar mi blog con una enciclopedia, no me malinterpretéis, sino en el sentido de que es un repositorio de contenido que ellos pueden consultar cuando quieran. Son textos más largos, por ejemplo, yo en mi blog tengo reportajes, tengo entrevistas a investigadores, tengo temas que, aunque sean controvertidos, eran preguntas que me llegaban y que las he respondido como un profesional, gusten más o gusten menos. Hay personas que se las preguntan, yo qué sé, te pongo un ejemplo, oye, pues, ¿qué pasa con la acupuntura? Pues, oye, vamos a hablar con una persona que lo haga, a ver qué nos cuenta, ¿no? Es decir, yo creo que son todos estos temas que te puedes preguntar y que yo he intentado en mi blog darle respuestas con profesionales. Y después, por supuesto, con otros blogs de contenido científico, etcétera. Con lo cual, son temas mucho más densos. Yo, por ejemplo, actualmente que tengo Instagram y tengo el blog y tengo Twitter, etcétera, lo que intento es darle a la persona que va a consumir ese contenido el formato que necesita. Instagram más breve, blog más extenso. Uh-huh. Perfecto, también incluso en esta línea, Elena, esta pregunta la dirigen a ti. Esta persona, claro, nos está diciendo que si se quiere iniciar, no puede iniciarse por cualquier red social. ¿Tú le recomendarías alguna? Y también quieres saber, bueno, en tu caso, ¿cuál fue la primera en la que bueno, pues que te imbuiste en este mundo? Elena, quiere saber mucho de ti. No te conocerá tanto como los demás. No sé. Bueno, yo abrí lo primero un blog, y a través del blog abrí Instagram. Y creo que depende mucho de cada persona, de lo que tú quieras compartir. Si eres una persona más tímida, que se expresa mejor por escrito, seguramente te vaya mejor un blog. Si eres una persona que no le importa grabarse de vez en cuando y sacar fotos, que le gusta incluso, pues a lo mejor te sientes más cómodo en Instagram. O si eres una persona que tiene menos tiempo pero que sabe resumir muy bien, pues Twitter es una opción muy buena. Entonces depende mucho de tu carácter y de qué busques. Claro, y luego también del tiempo, ¿no? Elena, Patricia, en un blog pues requiere un tiempo, y eso, ese elemento también muy importante, no es la instantaneidad, sino que todo queda ahí, y es algo que puede, como almacenado, que la gente puede tirar de ello en el momento de, oye, necesito información sobre este tema. El tiempo es importante. Dani, has comentado una cosa muy importante antes de seguir con las preguntas de la gente. Has comentado el tema del rechazo. Es decir, estamos hablando de las redes sociales, estáis en las redes sociales, las bondades de las redes sociales, animando a la gente que se una, pero también llega un momento en el que has comentado tú que incluso ya llega, bueno, como en todo, ¿no? El efecto de estar quemado o el efecto del rechazo. ¿Cómo gestionáis eso? Si os ha Eh, sucedido, lógicamente, Dani, ¿cómo lo has conseguido? Porque
te habrá sucedido, pero sigues. Sí que por algo será. Sí, es cierto que es cierto, es que al final, con lo que he comentado también antes, que con solo un mensaje que lea, que oye, por favor, tengo un problemilla con lo que sea, pues ya te enganchas otra vez. Ya te enganchas, cuando ves que vienen 4 o 5 preguntas sobre el mismo tema, pues intento hacer una publicación sobre ese tema, porque creo que habrá más personas. Pero sí es verdad que hay momentos porque el día a día es muy complicado, las horas nos faltan y sí es cierto que cuesta estar. Yo intento publicar toda la semana, a veces si tengo más tiempo pues publico más y otras veces publico menos. Es cierto de que hay muchísima variedad de temáticas y todas nos interesan y yo qué sé, a lo mejor hay temas, estuve hace poco con una asociación y trataron una ponencia muy interesante sobre el alcohol y el sexo. Y es verdad que es un tema tabú que no se suele hablar mucho, pero oye, que pasa, que hay cosas que hay que tener en cuenta. Pues intento a lo mejor meter esos temas, los pocos que puedo publicar, porque a lo mejor personas que a lo mejor están más activas o como aquí Elena y Patrick, que tienen un blog, que eso lleva un trabajazo brutal detrás, yo es que no podría, Bueno, no me el mío daría lugar. está en pañales, ¿eh? Se quedó en pañales. Es que, bueno, pero es que publicar algo, yo hace poco, por tema de tipo 2, por un ejemplo, pues he pasado un pequeño dossier que lo intento abreviar sobre la resistencia a la insulina. Y es que te pone a leer paper y es que eso lleva, a lo muy rápido son 3 días o 4 días, que tienes que dejar otras cosas y es verdad que, bueno, que llega un momento que te cansa, pero que al final te gusta. Al final te gusta, te engancha. Por eso estáis aquí. Patricia, igual lo que has comentado, ¿no? Lo que has comentado antes también muy interesante, ¿no? Del tema del blog, yo creo que has dado unas pinceladas muy potentes y muy importantes, pero también es verdad que lo que dices tú, ¿no? No solamente lo que escribes, sino a lo mejor también lo que recibes, el feedback, de todo el trabajo que dice también Dani, es mucho tiempo y hay más cosas, ¿no? Está tu trabajo, está el ámbito personal, social y demás. ¿Has notado tú ese de puff, el efecto de voy a parar, o has tenido fases de decir, mira, esto lo dejo en un paréntesis, o bueno, tú has enganchado como una locomotora y no has parado? Bueno, yo soy un poco locomotora. Eso hay que reconocerlo ya de base. Pero sí, yo creo que todos pasamos por momentos un poco crisis existenciales de las redes sociales, y no porque no te gusten o no te aporten, porque yo en mi blog lo tengo desde que estaba en la carrera, fue un proyecto de clase, vamos, nació de un trabajo de clase, tú bien lo sabes que me conoces desde los inicios, y la verdad que hay momentos en los que se complican por ciertas circunstancias. Hemos hablado mucho hoy de las circunstancias y es verdad, hay veces que hay momentos personales más difíciles o momentos profesionales más estresantes, o directamente que te metes en muchas cosas y dices tú, no puedo con todo a la vez. ¿Qué pasa? Que yo creo que cuando te metes en las redes sociales tienes que ser muy organizado si quieres hacer varias cosas, ¿no? Es decir, si quieres tener un blog, Instagram, tal, no sé cuál, tienes que tener muy claro cómo te vas a organizar tus contenidos para poder publicar. Yo, por ejemplo, actualmente yo lo anuncié en mis redes sociales y dije, oye, yo estoy en un momento de mi vida en el que no puedo dedicar el tiempo que dedicaba cuando era estudiante y voy a publicar de manera más discontinua, es decir, no voy a publicar una vez al mes, sino que publicaré a medida que tenga tiempo. Eso no quita que después detrás de cada post haya un trabajo de documentación, de preparación y de asegurar que sea entendible, legible y de fácil acceso para las personas que llegan al blog. Yo, para mí, lo más importante en este punto es, ya digo, la priorización y la gestión del tiempo. Estar en redes sociales supone mucha inversión de tiempo. Casi todos los que estamos aquí, el 95% del tiempo que dedicamos es por amor al arte. Lo que se retribuye del trabajo que hacemos son a lo mejor ponencias, etcétera, que mucha gente dice, ¿y cobras? Bueno, es que también es mi tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que ese pequeño aporte económico no te aporta nada ni te saca de nada, pero es que es verdad que es un reconocimiento a tu trabajo y llega un momento en el que hay veces pues, que eso llega y que también es muy gratificante. Pero sobre todo lo que te mantiene no es a lo mejor el que cuando das una charla te puedan pagar, ¿no? O cuando das algo te den X cosa. Lo que es gratificante es cuando te llega una madre, un padre, una persona y te dice, gracias porque desde que te conozco no sabes cuánto he mejorado. O gracias porque no sabía esto y no sabía que podía mejorar o aprender
a través de una red social. O qué bien que te conozco, siento que te conozco de toda la vida porque lo que aportas me hace sentirme identificada contigo. Eso es el motor de las redes sociales. Eso es lo que te hace que todos los días digas, tengo que ponerme a leer un montón para escribir esto, pero merece la pena. Ese es el valor añadido, ¿no? También que comentaba Dani, ¿no? Oye, mira, hoy he ayudado a una persona y con eso ya me doy Y por pagada. por eso no Sí. decaes, por eso no decaes. Por eso no, aunque a veces te dices tú, no puedo, dices tú, tengo que seguir. Magnífico, Patricia. Elena, también tú has comentado el tema, algo que, bueno, que siempre ocurre, que se conoce, el tema ese del rechazo, también que puede surgir por esos ataques que surgen a lo mejor pues, sin un motivo aparente, ¿no? En esos momentos tú te has planteado, bueno, pues no lo dejo, no, porque aquí estás, ¿no? Pero sí que te has replanteado un poco el tema de las redes sociales, mi exposición a las redes sociales, o tú simplemente, bueno, se ve que eres una persona fuerte, una persona que te ha sabido reponer y reactualizar y adaptar a los cambios y salir fortalecida. De cómo asumes eso y cómo, pues, jolines, continúa, porque alguno diría, mira, adiós, y cierro el blog. Pues muchas veces me ha pasado porque de tantas personas que te siguen, pues una sola puede hacer mucho daño sin darse cuenta. Muchas veces incluso te escriben sin ni siquiera saludarte, ¿no? Yo creo que la educación es primordial porque se sienten atacados, entonces directamente descargan su frustración o sus miedos, su mochila contra ti, que tú también tienes otra mochila. En vez de, hola, buenas tardes, me gustaría que me aclarases por qué has comentado esto. A veces se hace duro, pero como tienes esa red de apoyo de gente a la que conoces hace ya tantos años de la comunidad, con la que hablas, yo tengo muchos amigos de redes sociales que ya conozco en persona, te animan a seguir porque sabes que te ayudas a ti mismo, pero también ayudas a mucha gente. Y al final eso es lo que compensa, el ayudar, no hay otro motivo. El de dar a la comunidad, ¿no? Yo le debo tanto, y siempre lo he dicho, que mi manera de corresponder es seguir. Yo creo que de cierta manera la gente piensa que vosotros dais mucho a la comunidad, pero yo creo que estáis pensando que vosotros recibís mucho más de lo que vosotros estáis aportando. Y vemos de todas maneras que aportáis mucho, ¿eh? O sea que nos están preguntando también, a colación de lo que ha comentado Dani, ¿no? De que tenéis que leer un montón de papers, os tenéis que estar formando continuamente, que hay unas deficiencias también en cuanto a educación, a pesar de que, bueno, pues la diabetes ha ido evolucionando, ha habido mejoras, ha habido cambios, se conoce más. Nos pregunta que cuáles son vuestras principales fuentes, a dónde acudís para informaros, para formaros, para estar preparados ante las cuestiones que os puedan plantear o para sentarse, como dice Patricia, y a escribir en el blog. Dani, ¿a dónde acudes? ¿Esos papers de dónde salen? Bueno, pues yo recomendaría, para no empezar mejor, pues siempre hay muchas sociedades que tienen unas publicaciones muy buenas que remiten a estudios. Por ejemplo, la andaluza, la Sociedad Andaluza de Endocrinología, tiene una biblioteca virtual muy buena donde te da acceso directo a muchísimas publicaciones científicas. Y mira, por ahí tienes un filtro por lo menos bastante. Hay muchísimas más. También es verdad que, o sea, lo que leas, y si vas a leer un estudio, léelo entero. Porque no es lo mismo que la dieta, pongamos un ejemplo, que no es que esté en contra de la dieta keto ni mucho menos, la utilizo también a veces. Es un ejemplo. Pero como está de moda, pues lo voy a soltar. Es que tienes que leer el estudio entero, porque si te vas a conclusiones y te pone que ha sido beneficioso en 100 personas, pero te das cuenta que las 100 personas de estudio son personas sedentarias que están en su casa, que no tienen alteración en su día a día, que está bien, pero lo mismo no se identifica contigo. Entonces, y leerlo, hay que leerlo y con precisión, y cómo se ha hecho el estudio, y que no es tan rápido como irte rápido, como he dicho a conclusión, o leerte el resumen, si lo plasmo aquí y ya está. Entonces, sí es verdad que hay fuentes, pero también es verdad, hay muchas asociaciones, pues no sé, la asociación de Semergen, se me ocurre, o el mismo, o también la Federación Española, o cualquiera de diabetes, que tienen
muchos artículos que ya han sido contrastados, incluso a lo mejor ya lo han resumido, ya lo tiene el trabajo más hecho y oye, pues por ahí también ya sabes que estás leyendo una fuente de calidad y que no te vas a encontrar tampoco, no sé, hay bastante. Lo que pasa es hay que saber dónde buscar, pero si te fías, yo daría la recomendación de siempre fuentes oficiales, Sociedad Española de Cronología, FEDE, organismos que estén ya más que... Ahí que tienen un recorrido, ¿no? Sí, ahí ya, pues, sabes que raro es que te vaya a encontrar, es que no te va a encontrar nada que no Exacto, esté puede fuera ser de que a lo lugar. mejor no lo entiendas, pero bueno, que sí que Bueno. son fiables, es decir, sociedades científicas y el tema de también federaciones y asociaciones de pacientes. Sí. Patricia, tus fuentes, y también quisiera a lo mejor hacer como un pequeño añadido. Tú eres periodista y también una fuente de información son los medios de comunicación. ¿Cómo valoras a veces cuando dice un estudio dice que, bueno, casi te dice que te has curado mañana? Hay como que no es mentira, no, pero claro, te lo tienes que leer todo, como dice Dani. ¿Hay eso qué valoración haces o cómo trasladarías de cuidado con estas fuentes, que son muy importantes, quizás, pero hay que ser riguroso? Totalmente. Pues mira, fuentes, diría que las de Dani, y también para mí una gran fuente son los congresos. Yo asisto a congresos internacionales por suerte, me suelen invitar y esa es una gran parte de donde me formo, donde he aprendido muchísimo, muchísimo y una gran parte de mi blog. Es decir, mi blog nace justamente para traducir el lenguaje científico en el coloquial y ayudar a los pacientes a entender esa información científica que muchas veces, aunque sea accesible, no es entendible porque no tenemos formación médica. ¿Vale? Entonces, para mí, pues fuentes de congresos o, por ejemplo, PubMed, que es un repositorio de estudios científicos, son fuentes para mí súper fiables en el sentido de consultar información. Después hay que interpretarla, analizarla y, como decía Dani, entenderla. Eso como fuentes. Como medios de comunicación, podemos meter en los medios de comunicación también películas, series y resto de contenidos visuales que se ven en la televisión. A ver, yo creo que muchas veces hacen daño, sobre todo porque creo que todos hemos vivido, ¿no?, el mensaje de turno de un amigo, de un familiar de mira, pon antena tal o pon el canal tal, que están hablando de la cura de la diabetes, ¿no? Y todos vamos ahí como borregos, si no tenemos mucha información al principio, vamos a escucharlo, porque lo mismo ha llegado. Entonces vamos y cuando te encuentras allí, escuchas una información que es a medias. Yo creo que hay que cogerlo con pinzas y creo que cuando se recibe información que no tenemos completa, justamente hay que ir a la fuente. Hay que decir, vale, me han dado esto, ¿de dónde viene esta información y qué es lo que dice? Yo en ese punto, por ejemplo, también con el tema de las investigaciones sobre la cura, yo siempre he intentado entrevistar a los investigadores de esas investigaciones, justamente para dar la foto completa de qué trata, ¿no? Porque hablar de la cura yo creo que es muy morboso, a la gente le crea muchas esperanzas, pero es difícil, o sea, actualmente no es una realidad, por desgracia, ojalá llegue, ¿no? Pero hay que jugar con las esperanzas, es algo sensible. Respecto a las películas y series, creo que hacen muchísimo daño porque en la mayoría de ellos se ve que para salvar, porque siempre nos tienen que salvar, es algo que... secuestrados, es verdad, yo lo tengo que reconocer. Siempre nos tienen que salvar. O sea, el paciente con diabetes sirve para que le salven o le asistan en una situación horrible, que me da mucha rabia porque no podíamos ser el superhéroe. O sea, pues sí. Entonces, siempre nos tienen que salvar, pero encima nos salvan mal, porque para salvarnos de una hipoglucemia nos ponen insulina, o para, yo qué sé, o para otra cosa, ¿no? Hacen todo lo contrario a lo que hay que hacer. Entonces yo creo que también, y aquí hago un guiño también a las personas que crean contenidos televisivos o de cine, que se formen, que hablen con una persona, que tampoco es tan difícil, que somos muchos, que se formen un poco, porque es verdad que nos encantaría, creo que a todos, vernos representados correctamente en la gran pantalla o en la pequeña pantalla. Y por supuesto que los medios hiciesen también esa labor de no dar esperanzas a lo loco. El titular queda muy guay, pero hay gente detrás que lo está viendo. Exacto, pues esperemos que cale el mensaje. Elena, ¿dónde acudes tú? ¿Qué fuentes recomendarías? Ahora mismo, ¿cuáles son las que tú consideras, oye, pues son clave quizás a lo mejor? Claro, también depende, ¿no? Un poco de si son más iniciados o a lo mejor gente más experta. ¿Qué fuentes señalarías? A ver, a mí lo que más me ayuda es seguir, por ejemplo, Diabetes Experience Day, tiene
lugar una vez al año en una ciudad diferente de España. Y ahí se congregan muchos laboratorios, muchos pacientes, se le da voz a los pacientes y intento seguir, no voy a decir a todas, pero a muchas asociaciones de España, de diferentes comunidades autónomas, porque ellas al final son las que están más al tanto y son las que tienen que trabajar unidas, y sí que se nota a veces que se trabaja mucho por separado, y creo que es importante que bueno, pues la Federación Española de Diabetes y todas las asociaciones a nivel nacional se unan. Hay que trabajar por separado porque hay que bueno, hacer talleres y convivencias a nivel de ciudades individuales, pero hay que trabajar en la misma dirección y entiendo que es muy complicado. Perfecto, Elena, pues tomamos ese mensaje también, que yo creo que lo habéis comentado, ¿no? Nos habéis hecho referencia a la Federación y en nombre de todas las asociaciones que forman parte de la Federación, de verdad que os traslado nuestro máximo agradecimiento. Y ya estamos en tiempo, son las 8, la verdad es que habría mucho que hablar, podríamos hacer una segunda edición. Si me lo permitís, ya os llamaremos más adelante, pero sí un mensaje final, a lo mejor de bueno, pues, la gente que quiere lanzarse en las redes sociales. ¿Qué les diríais, sobre todo desde vuestra experiencia, ¿no? Dani, ¿qué les dirías? ¿Cómo les animarías para que haya más gente mañana? Pues mira, animaría pues que necesito aprender de ellos, que pongan su experiencia, porque como vamos aprendiendo día a día, seguro que por una cosa tan mínima que crean o que crean que no tiene significado, puede ser que para mí sí, aunque lleve muchísimo tiempo. Perfecto, pues que compartan esa experiencia, ¿no? Y se sume también a la vuestra. Patricia, ser la segunda y luego Elena, que eres la última, lo mismo, ya queda poco más que decir, pero bueno, seguro que tenéis más recomendaciones. Patricia, ¿qué les dirías como mensaje Pues mira, final? antes hemos dicho muchas cosas, así que por decir algo que también creo que es importante, que le den una oportunidad a la comunidad de diabetes online, porque muchas veces pensamos que nos vamos a encontrar ahí algo oscuro y todo el mundo como loco hablando solamente de diabetes y demás, y hay mucho más. Hay personas súper interesantes y que se pueden hacer amigos. A través de las redes sociales, aunque parezca mentira, se pueden hacer amigos que te pueden ayudar mucho. Bueno, de hecho, vosotros que estáis aquí, también las redes sociales también son un punto de conexión. Muy bueno. Elena, para cerrar, ¿qué recomendación les darías a esa gente ya animándoles? Una frase: tu diabetes y tu vida también cuenta. Magnífico. Pues yo creo que has puesto el broche final magnífico, cerrando también el círculo de todo lo que habéis comentado, y de verdad que muy sinceramente os agradezco también el haber contado también vuestra experiencia, ¿no? En la Federación de Diabetes siempre hacemos un análisis de qué temas más interesan. Nutrición, nuevas tecnologías. Yo creo que lo que más interesa son las experiencias, vuestras experiencias, que eso... Os lo digo muy sinceramente, eso no lo podemos hacer nosotros, tenéis que hacer vosotros, así que os lo agradecemos. Dani, Patricia, Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros, también a Abbott por apoyarnos y sacar adelante este seminario, y también a Ana Sánchez, que está llevando todos los temas técnicos y que nos ha apoyado para que todo saliera muy bien. Así que muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Un Muchas saludo. gracias. Gracias. Ya. Gracias.